empezamos a ver definiciones. ¿Para qué sirve la cinética? Empezamos a hablar de mecanismos de reacción, de los estudios de mecanismos de reacción. Dimos las reglas, el temario, todo esto lo subo. Y empezamos a ver, es esto primero que hablamos de mecanismos de reacción, para qué sirve la cinética, los métodos, y empezamos ya con cinética química experimental. Vimos esto, creo que nos quedamos aquí, ¿no? Aquí nos quedamos la clase pasada. Yo subo los videos de la clase pasada y todo. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Para hablarte por tu nombre. Karen Morales. ¿Cómo? Karen Morales. Karen, a ver, Karen. Si subo los videos de la clase pasada, el tema y los archivos, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, sí, la podemos ver. Esto, está bien, profesor. Muchas sí gracias. Lo vimos, esto sí lo vimos, y aquí nos quedamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con esto. Entonces, las velocidades de reacción dependen de las concentraciones, eso ya lo habíamos dicho, de reactivos. Y para reacciones reversibles de las concentraciones de productos. Esto se los había puesto la clase pasada porque Ricardo Lluís hizo una pregunta. Ahora, la relación matemática entre la velocidad de reacción, que dijimos que lo más correcto es hablar de rapidez de reacción, y las concentraciones del sistema, que generalmente se estudian la temperatura, presión y otras condiciones ambientales constantes, se nombra ecuación de velocidad o ley de velocidad, o de rapidez sería lo más correcto. ¿Sí? Porque velocidad es un vector. Y aquí vamos a hablar de números. ¿Qué tan rápido? Es un escalar. Ahora, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? La interpretación de los datos cinéticos se basa en el hallazgo que es empírico, que es la ley de acción de masas. Esto sí lo vimos. Que dice que en una solución diluida, la velocidad de una reacción elemental es proporcional. ¿Cuál era una reacción elemental? Si me responden, por favor. Sí, porque si no, de veras, sí, esto se vuelve... La que es de un solo paso. La molecularidad es el mismo. Exacto, qué bueno, todos me contestaron y me contestaron bien. Gracias. Se lleva en un solo paso y coinciden la molecularidad y el orden de reacción. Entonces, es proporcional a las concentraciones de los reactivos elevados a las potencias de sus coeficientes estequiométricos. Pero esto es para reacción elemental y lo voy a subrayar porque si no, una solución diluida, la velocidad es elemental, reacción elemental, a las concentraciones de los reactivos elevados a las potencias de sus coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Concentraciones de los reactivos. ¿Ok? Y es independiente de otras reacciones y concentraciones. Entonces, si tenemos una reacción elemental como esta que estoy marcando, en la que tenemos que A reacciona con B para dar Y más Z, la ley de velocidad, de acuerdo a la ley de acción de masas, lo podemos expresar de cualquiera de las dos formas. K por C subíndice A por C subíndice B, que es la concentración de A por la concentración de B, porque los reactivos son estos de aquí, lo que está a la izquierda de la flecha de reacción. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico para cada uno de ellos? 1. Entonces, pues están elevados a la potencia 1. O lo podemos escribir de esta manera usando corchetes. Y así nos quitamos de decir concentración de A o concentración de B.
Y para la reacción elemental, esta es una reacción elemental reversible, o sea, un equilibrio, que A se transforma en B y B en A. Y esto se los había puesto en la clase pasada, pero ahorita lo escribo otra vez. Donde esta es KF y esta es KR. Entonces, Profesora, ¿podría regresar un momento a la diapositiva claro anterior? que sí, por supuesto. Gracias. Entonces, ¿y aquí cuál es el coeficiente estequiométrico de A y de B? Es 1, ¿sí? Ya, maestra, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, en la ecuación anterior, tanto la reacción a la derecha como a la izquierda deben cumplir con el requisito de la ley de acción de masas. Para reacciones elementales, la ley de velocidad se puede deducir del coeficiente de reacción. Es decir, que va a depender tanto de la concentración de A como de la concentración de B. A eso se refiere esto. Entonces tenemos dos reacciones elementales en esta. La reacción elemental A se transforma en B y la reacción elemental B se transforma en A. ¿Ok? Ahora, si tenemos reacciones elementales, podemos describirlas por la molecularidad. Dijimos que el orden de reacción y la molecularidad coinciden. El número de reactivos que están involucrados en el paso lento de la reacción. Ok, por ejemplo, si un reactivo se descompone en forma espontánea para dar productos, solamente uno, el orden de reacción va a ser 1 y es una molécula, es una reacción unimolecular. Y un ejemplo es esta reacción, así como está indicada, la descomposición del tetróxido de dinitrógeno para dar dióxido de dinitrógeno. Es una reacción unimolecular o de orden 1 con respecto al tetróxido de dinitrógeno. Por otro lado, si tenemos dos reactivos A y B que dan productos, el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos es 1, es una reacción elemental. Entonces, el orden global es 2 y es una reacción bimolecular. Implica que haya dos moléculas en el estado de transición o el paso lento de la reacción. ¿Ok? Y esto ya lo habíamos dicho. La molecularidad y el orden de reacción coinciden. Aquí la molecularidad es 2, es bimolecular. El orden global de reacción es 2. Entonces, una reacción bimolecular es de segundo orden, una termolecular es de tercer orden. ¿Voy bien? ¿O voy muy a prisa o voy muy lento? No, va bien, maestro. Va bien, profesora. Gracias. Bueno, hay una diferencia entre molecularidad y orden de reacción. Para una reacción elemental coincide, pero para una reacción que sea global, que no sea elemental, que no se lleve a cabo en un solo paso, el orden de reacción no va a coincidir con la molecularidad. No podemos tener media molécula, ¿están de acuerdo? Entonces, la molecularidad puede tomar valores enteros, o no entra o no forma parte del estado de transición, en cuyo caso sería 0, o es 1 o es 2, solamente valores enteros. Pero el orden de reacción se determina experimentalmente y puede tomar valores diferentes a enteros, puede tomar valores negativos, fraccionarios, positivos, etcétera. ¿Sí? Entonces, para una reacción global o compleja, el orden y la molecularidad no coinciden y el orden puede tomar valores fraccionarios, negativos, positivos. Ahora Maestro, vamos ¿cuál a sería ver un ejemplo, por ejemplo, de esta reacción? donde
que Donde no podemos depende identificar el... Ajá. una reacción compleja donde puede ser de orden 1 medio con respecto a B, por ejemplo. Déjenme dejar de compartir. Ya. A ver. Y te pongo un ejemplo. Voy a hacer uso de la pizarra. Entonces, supongamos que es una reacción A más B da productos. Pero es no elemental. Quiere decir que hay varios pasos de reacción. Lo voy a poner aquí. Sí, que hay varias reacciones elementales que están formando esta reacción global. Y entonces, mi ley de velocidad de reacción puede ser esta es la experimental, ¿sale? Esto podría implicar un paso donde A se rompe y lo que reacciona es la mitad de A, como ditionita. ¿Y cuál sería el orden de reacción ahí? 1 medio. Ok. Ya entendí. El orden de reacción con respecto a A es 1 medio y con respecto a B es 1. ¿Sí? El orden global sería 3 medios, ¿sí? Porque sumas los órdenes de cada uno de ellos. No, aquí un ejemplo sería la ditionita, que es S2O8, que se rompe a la mitad. Bueno, esto tiene carga, ¿sí? Creo que es 2 menos, y te da S1. ¿Sí? Y que esto fuera lo que reaccionara. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar, ahora sí ya te quedó claro, ¿verdad? Vamos a hablar de las constantes de velocidad de reacción. Siempre van a ser ecuaciones diferenciales. Ya en la clase pasada hablamos de eso. No se agobien porque tenemos ecuaciones diferenciales. La velocidad es igual a la disminución de la concentración de A con respecto al tiempo y es K por A por B para un esquema equivalente a este que pusimos aquí. ¿De acuerdo? A más B que da productos. Ok. Si esta es una reacción elemental, entonces el orden de reacción con respecto a con respecto a A es 1, con respecto a B es 1 y el orden global es 2. 1 más 1, 2. Y esta constante de proporcionalidad que estamos marcando aquí es la constante de velocidad y es independiente de las concentraciones si la determinación es correcta. ¿Ok? Sí, profesor. Entonces, esta constante de proporcionalidad, K, en esta ecuación, se llama constante de velocidad de reacción o de rapidez de reacción. M es el orden de reacción con respecto al reactivo A y N
es el orden de reacción con respecto al reactivo B. El orden global de la reacción es simplemente P igual a M más N. Una expresión general para la velocidad de una reacción de K componentes es igual a la constante sale de este signo. El producto desde que I es igual a 1 hasta K, porque aquí tenemos 2. Podríamos tener 3, por ejemplo, de las concentraciones elevadas al orden de reacción para cada uno de ellos. ¿Sí es clara esta expresión general? ¿Puede repetirlo una vez más, maestro? Con gusto. En este ejemplo, tenemos 2 componentes. ¿Cómo lo expresaríamos si tuviéramos más componentes? Por ejemplo, A, B y C, que tuviéramos 3 componentes. ¿Cuál sería el orden de cómo expresaríamos? La constante de velocidad, que es esta, K, saldría de este producto, el que está multiplicando a todos, desde que I vale 1 hasta K, que tuviéramos K componentes. Aquí puse 2 componentes, pueden ser 3. Entonces sería el producto de las concentraciones elevadas a su orden de reacción. Ok. ¿Y cuáles van a ser las dimensiones de la constante? Estas son importantes. ¿Qué era P? Ya lo habíamos dicho acá. El orden global de la fracción, ¿no? Exactamente. P es igual a M más N, ¿de acuerdo? Parece que es de 2 componentes. P es el orden global. Entonces, concentración a la menos P menos 1. Si el orden global es 2, aquí sería 1. ¿De acuerdo? Por tiempo a la menos 1. Y ahorita nos va a quedar claro por qué. Voy a volver a usar la pizarra. Déjenme borrar. Tengo una computadora que es muy ligerita y no tiene más que un puerto y ahí tengo que conectar algo que no es USB y conectar el USB. Entonces tengo que poner cables y cables y entonces a veces responde muy lentamente. Entonces, vamos a poner una de primer orden, una de segundo orden para que nos quede claro. Esta sería una de primer orden, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las unidades o dimensiones? Pues es concentración, por tiempo, a la menos 1, ¿sí? De este lado, A es unidades de concentración. Para que fuera aquí la K, la K tiene que tener unidades de tiempo a la menos 1. ¿Sí? Para que tengamos las mismas
dimensiones de los dos lados de la ecuación. Vamos a poner una de segundo orden. Esto, por supuesto, tiene que ser del lado izquierdo, concentración, nada más voy a poner con, y tiempo, voy a poner T. ¿Les queda claro? Para que no escriba yo tanto. Sí, maestro. Entonces, del lado derecho tengo concentración al cuadrado, ¿sí? Para que el análisis dimensional sea correcto, a ver acá, tiene que tener unidades de concentración a la -1 por tiempo a la -1, para que nos quede las mismas dimensiones de los dos lados. Y así sucesivamente. Sí, eso de tener el pizarrón es maravilloso. ¿Puedo dejar de compartir la pizarra? Sí, profesora. Gracias. Ahora voy a compartir la presentación. Ok. Y entonces, en general, ahorita lo hice para primer y segundo orden. Las dimensiones son, si fuera de tercer orden, tendríamos que tener a la -2 la concentración. Si fuera de orden 4, por decir algo, sería a la -3 la concentración. ¿Sí? Y aquí está escrito un poco lo que les expliqué ahorita en la pizarra. Adicionalmente, en el sistema internacional, una de segundo orden sería decímetro cúbico, mol a la -1, segundo a la -1. Sí, porque el litro no es una unidad del sistema internacional, son decímetros cúbicos. Pero como es, ajá. Entonces sería mol por decímetro cúbico, pero como es a la -1, nos queda decímetro cúbico, mol a la -1, segundo a la -1. ¿Ok? ¿Eso es en el SI? Sí, exactamente. Ok, gracias. Entonces, en la literatura más antigua se utilizan unidades de litro, mol, segundos a la -1, pero el litro no es una unidad del sistema internacional. Y en fase gaseosa, también en literatura más antigua, pueden ver centímetros cúbicos, mol a la -1, o segundos a la -1, centímetro cúbico, molécula a la -1, segundos a la -1. ¿Ok? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar por ver leyes de velocidad para reacciones elementales. Hemos definido la velocidad de una reacción en términos de concentraciones, órdenes y constantes de velocidad. Ya todo eso lo definimos. Vamos a ver cómo se comporta con respecto al tiempo la concentración de los reactivos para reacciones elementales, con órdenes de reacción simples. ¿Y cómo obtenemos eso? Vamos a integrar la ley de velocidad para una expresión de velocidad particular. Entonces, una reacción de orden cero, ¿qué querría decir eso? Por favor, si alguien puede comentar. Que la concentración de los reactivos participantes no influye en la rapidez de la reacción.
Exactamente. Quiere decir que no está en el paso lento de la reacción. ¿De acuerdo? ¿Y eso solo se puede conocer a través de la naturaleza de las especies? ¿O? No, eso lo conoces a través de un estudio cinético. Ok. ¿Sí? Y la ley de velocidad nos quedaría como la disminución en la concentración de A con respecto al tiempo sería K por A a la cero, ¿sí? Porque es de orden cero. Y eso sería menos dA en dt igual a K. Y tendríamos que integrar eso. Estas reacciones de orden cero se encuentran frecuentemente en reacciones heterogéneas en superficies o que no participan en el paso limitante de la reacción cuando hay una reacción compleja. ¿Ok? Y pues aquí dice exactamente lo que me dijeron, que la velocidad de reacción es independiente de la concentración de la sustancia reactiva. Y entonces para encontrar el comportamiento con respecto al tiempo, integramos esta ecuación. Y para integrarla, ¿qué hacemos? Separamos variables. ¿De acuerdo? Y entonces, separando variables, nos quedaría, vamos a escribirlo aquí, menos de A es igual a K de T. E integramos. ¿Ok? Si integramos entre límites, que podrían ser T1 y T2, y suponiendo que la concentración cambia de A0 es la concentración inicial, a AT en el tiempo 2. Por lo que esta ecuación quedaría de esta forma. Podemos poner el signo de menos del lado izquierdo o del lado derecho de la ecuación. O sea, si la que está en la diapositiva anterior la multiplico por menos 1, me da esta ecuación 9. ¿De acuerdo? Integrando me da A evaluado en el tiempo t menos A evaluado en el tiempo 0 igual a K por t, pero el tiempo 1 es 0, es cuando se mezclan los reactivos. Y entonces me daría que la concentración en el tiempo t es igual a la concentración en el tiempo 0 menos Kt. Una gráfica de la concentración de A en función del tiempo da una línea recta cuya pendiente es menos K y el valor de la ordenada al origen es a 0. Aquí está. Ahí presento en esta gráfica gráficas para la reacción de orden 0, diferentes datos. ¿De acuerdo? Tiene una pendiente negativa porque la concentración va disminuyendo. Aquí no está en términos de concentración, sino en absorbancia. Vamos a ver que también podemos estudiar una reacción, utilizando un método espectroscópico como puede ser la absorbancia, en función del tiempo. Que la absorbancia depende directamente de la concentración. Tenemos una ecuación que si es en el ultravioleta visible, que es la ley de Lambert-Tíbir, que nos permite asociar la absorbancia con la concentración. La voy a escribir aquí, para que no nos quede ninguna duda, ninguna cosa que no está dicha. La absorbancia es igual al coeficiente de extinción molar por la concentración por la longitud de la trayectoria óptica. ¿Ok? Esta es la ley de Lambert-Tíbir. Profesora, ¿Sí? ¿a qué corresponde cada numerito romano? O sea, cada línea, cada recta. A diferentes reacciones, no importa. Aquí nada más era para mostrar
que teníamos diferentes pendientes, ¿no? Dependiendo de la constante. Nada más. Ok. Que siempre va a disminuir, ¿no? Siempre, porque estamos hablando de concentración. Aquí estoy mostrándoles una gráfica en absorbancia, y aquí es la concentración de lo que sea. ¿Qué pongo A? Si quieren, les pongo A, para que... La concentración de A. La ley de Lambert y Beer. Ay, puse el I. Perdón, jóvenes. Llevo... No se preocupe, maestro. Ahorita lo corrijo. Lambert Beer, ¿no? Llevo como 3 o 4 semanas de dormir bastante mal. Por razones Profesora. evidentes. ¿Sí? Sí. Y si hiciéramos la gráfica, bueno, para representar la formación del producto, entonces se invertiría, iría creciendo, vaya, los valores de concentración o de Ajá. absorbancia en este caso. Sí. Mm, Sí. Si la absorbancia fuera aumentando, sí. sí, gracias. Por nada. Profesora, Sí. ¿podría explicar qué significa cada término otra vez de la ley de Lambert? Ah, ok. Lo voy a escribir, es más. Gracias. Epsilon, esta, es el coeficiente de absortividad. Estoy escribiendo mal. Ahorita lo corrijo. De absortividad molar o de extinción molar, como le quieran llamar. No sé con qué término estén más familiarizados, si con extinción o absortividad. Vamos a poner extinción. Molar, que también se nombra absortividad. Esto es la concentración. Y L es la longitud de la trayectoria óptica. Si tienen una celda de 1 centímetro, ahí es 1. Ahí está. La letra no está muy hermosa, pero queda en el video y queda escrito para ustedes. Y entonces, pues no quedan cosas sin que esté claramente dicho. ¿Cómo sería para reacciones de primer orden? Una reacción de primer orden es aquella en la que la velocidad de reacción depende únicamente de un reactivo. Por ejemplo, la isomerización de isocianuro de metilo que cambia a acetonitrilo. ¿Sí? Es un ejemplo para que no les quede así. Entonces, representamos este tipo de reacciones de esta manera, A da B. La ley de rapidez de reacción lo escribiríamos así, 1 sobre el coeficiente estequiométrico, donde A minúscula vale 1. En este caso, dA en dt es igual a K por A, ¿ok? Y entonces nos queda esta ecuación, menos dA en dt es igual a K por A. ¿Y qué hacemos para resolver esto? Pues separamos variables. Por eso les digo, ni se agobien con lo de ecuaciones diferenciales.
Y si hacemos eso sin integrar entre límites, nos daría una constante de integración. La integral, a ver, lo escribo, porque hay cosas que no están escritas, lo voy a escribir, aunque ustedes sí saben qué es. Menos dA en A sería igual a K dt. Si integramos la integral de la derivada de A con respecto a A es logaritmo natural de A. Como tenemos el signo de menos aquí, entonces tenemos menos logaritmo natural de A es igual la integral de dt es t. Como no estamos integrando entre límites, tenemos que incluir la constante de integración. ¿Ok? Si integramos entre límites, aplicando las condiciones de la frontera para tiempo igual a 0, el valor de A es a 0, sería equivalente a integrar entre límites la ecuación y tendríamos menos logaritmo natural de A evaluado en el tiempo t menos logaritmo natural de A en el tiempo 0, y esto es igual a kt, porque pues t0 pues vale 0, ¿de acuerdo? Que podemos despejarla de esta manera. De donde vemos que la constante de integración corresponde a menos logaritmo natural de A0. ¿Es claro? Sí. Sí. Y tenemos tres formas de poder escribir esta ecuación. Logaritmo natural de A entre A0 es igual a menos KT. AT entre A0 es igual a E a la menos KT. Y AT es igual a A0 E a la menos KT. Las tres son equivalentes. Vamos a usar la que en un momento dado, la forma, la que sea más conveniente para nosotros. ¿Puedo cambiar? Un segundo, maestra. ¿Mande? Un segundito nada más. Ah, O bueno, sí. igual si quiere ya puede cambiar. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Si quieres No soy mis escribir algo... compañeros. Ok. Entonces, vale la pena recordar estas formas de la expresión de velocidad, porque vamos a hablar de algo que es la constante del tiempo. A partir de las últimas dos formas, vamos a regresarnos. Esta, que están en forma exponencial, la primera está en forma logarítmica, ¿sí? Estas dos, que son AT, bueno, concentración de A evaluada en el tiempo T entre concentración E a la menos KT, o A evaluada en el tiempo T igual a A0 E a la menos KT. Lo único que hicimos es pasar multiplicando esto que está en el denominador del otro lado de la ecuación. Entonces, cualquiera de estas dos formas de la ecuación, vamos a definir una constante de tiempo tau, que se conoce como el tiempo de decaimiento. Y se define como el tiempo requerido para que la concentración disminuya 1 en E de su valor inicial de A0, donde E vale 2.7183, la base de los logaritmos naturales. Y entonces hay una relación inversa entre tau y la constante de rapidez de reacción. ¿Ok? Sí. Esto es importante para algunas aplicaciones. Por ejemplo, para luminiscencia. Cuando hablamos de tiempos de vida de luminiscencia, nos referimos a este. ¿Ok? Después vamos a definir también tiempo de vida media. ¿Ok? Entonces, Profesora, ¿puede regresar a la diapositiva? Claro, anterior? claro, claro. Gracias.
Listo, maestra, gracias. ¿Sí? Cuando se determinan constantes de velocidad experimentalmente, la forma, podemos usar logaritmo neperiano o logaritmo base 10. Si usamos logaritmo base 10, requerimos este factor aquí. ¿Ok? Si hacemos una gráfica semilogarítmica de logaritmo de la concentración de AT en función del tiempo, vamos a tener una pendiente cuyo valor va a ser menos k entre 2.303. Si usamos logaritmos neperianos o naturales, nos olvidamos de ese factor, ¿de acuerdo? Y la ordenada al origen es el logaritmo de A0. Y aquí muestro la gráfica. Tenemos logaritmo, por ejemplo, de trifenilfosfina en función del tiempo. Los puntitos blancos que se ven son los datos experimentales. La línea es la que trazamos mediante una regresión utilizando mínimos cuadrados. Una regresión lineal por mínimos cuadrados. ¿Podemos seguir? Sí, Sí, Creo que sí. Ok. Híjole, en este punto deberíamos de hacer un problemita. ¿Me dan unos minutos para que vaya por un libro? Sí, profesora, claro. Sí, profesora. ¿Saben que voy a detener la grabación?